Días, bienvenidos a este coloquio online de Executive Forum sobre previsiones de turismo. Executive Forum es una empresa de eventos y ahora, dadas las circunstancias en las que nos encontramos, pues tenemos que adaptarnos a este nuevo formato. Estamos organizando y desarrollando reuniones con profesionales en este formato de España en cuarentena, en la que estamos ahora mismo. Y hoy contamos con una persona experta en turismo, que es don Ignacio Ruiz, doctor en económicas, es profesor de organización de empresas en la Universidad Complutense de Madrid, en concreto en la Facultad de Comercio y Turismo, y también es coordinador del máster de planificación y gestión de destinos turísticos, que, que está llevando con mucho éxito. Además, Ignacio, además de todos estos méritos académicos, es una gran persona y un buen amigo. Nacho, buenos días, ¿qué tal te encuentras? Muy bien, muchísimas gracias, César. Pues bien, ¿Eh? dentro de las circunstancias, bien. Dentro de las circunstancias, bien. Estamos haciendo lo que podemos. Ahora ya cuando hemos pasado de la alarma al confinamiento absoluto, y solamente muy pocos pueden salir a la calle a trabajar o a realizar la actividad. Estamos en un parón especial, por lo menos hasta la semana, hasta después de Semana Santa, ¿no? Bien, yo creo que este tema es muy interesante porque si bien se puede decir que toda la economía se va a ver afectada, uno de nuestros pilares económicos más importantes en España, somos un país, un destino turístico importantísimo, una potencia mundial, el 15% de nuestro PIB depende de este sector, del sector turístico, y también la misma cifra coincide, ¿no? De población activa que está trabajando en este ámbito, ¿no? Entonces, Ignacio, bueno, antes de nada, antes de comenzar, me gustaría hablar un poco del formato. Nosotros vamos a tener bueno, un coloquio con Ignacio, con Nacho, nos conocemos y siempre es Nacho. Yo tengo unas cuantas preguntas, pero pido a los participantes que si quieren, tienen dos opciones, a través de chat o a través de las preguntas y respuestas, pueden ir pasando las preguntas y yo haré de moderador. Y ya desde el minuto uno, o sea, ya desde ese momento pueden ir pasando las preguntas, porque aunque es verdad que tenemos unas cuantas para hacerle, me gustaría que pudiéramos compartir las de los asistentes. Bien, la primera pregunta sería, bueno, pues ¿cómo ves la situación actual, no? ¿Cómo ha sido, bueno, la situación actual, ¿no? ¿Cómo han sido los últimos meses, desde que el día 31 de diciembre salió a la luz este coronavirus, salieron las noticias justo el día de Nochevieja, empezó una serie de noticias, bueno, ha sido toda una catarata de comunicaciones. En el sector turístico, pues ya recuerdo que a finales de enero ya se hablaba y de hecho se llegó a la conclusión de la cancelación del Mobile World Congress, y desde ese momento pues ya ha sido un cúmulo de noticias, información, difusión de la epidemia, ha ido llegando a Europa, a otros países. Bueno, ya es una pandemia global, y esto en el sector turístico pues hemos visto pues, bueno, pues ha sido un auténtico impacto, ¿no? Pues cancelaciones de reservas. ¿Nos puedes dibujar, Nacho, cómo ha sido esta situación? ¿Cuál es tu visión de cómo se han desarrollado los acontecimientos? Bueno, pues César, en primer lugar, agradecerte la invitación para participar en uno de estos eventos tan vanguardistas en los que siempre estás metido. La verdad es que la situación vista, si nos pusiéramos unos cuantos metros sobre la Tierra y observásemos qué es lo que está ocurriendo, podríamos pensar que es una situación de verdadera parálisis global. Sí que es cierto que este año 2020 estaba arrancando de manera bastante extraña. Ya veíamos que existían ciertos visos o muestras de que la economía tenía ciertas tendencias a la ralentización. En Europa estábamos teniendo ya ciertos problemas para poder afrontar el año sin incertidumbres. Estábamos ya pidiendo en algunos países medidas para tratar de paliar esa ralentización. Pero bien es cierto que no nos esperábamos que una situación como la que estamos viviendo se pudiera dar en el siglo XXI. Es cierto que cuando veíamos las imágenes en los noticiarios sobre lo que estaba ocurriendo en Wuhan, en la provincia de China, pensábamos que era una película de las que están tan de moda en las plataformas de televisión, en las que los escenarios que se plantean siempre son apocalípticos, en los que la población está completamente superada por la situación, y creo que en este caso no, la realidad ha superado a esa ficción.
En el sector, pues el sector es uno de los sectores más proclives a resentirse en caso de incertidumbre. Es un sector bastante conservador en cuanto a la búsqueda de seguridad, en cuanto a la búsqueda de tranquilidad, puesto que el cliente, el viajero, lo que está buscando es salir de su lugar habitual de residencia por motivos de ocio o descanso. Por lo tanto, no puede ir a lugares en los que la situación no le vaya a facilitar ese ocio o ese descanso. ¿Qué ocurre? Pues que al ser uno de los que más se resiente en esta ocasión, ya veíamos en el mes de enero y en el mes de febrero que, que nuestros clientes en el sector turístico estaban empezando a plantearse no viajar. Y no solo eso, sino que ya estaban pidiendo a las agencias de viaje cancelaciones de viajes y ya había mucha gente que no quería viajar. Había mucha gente que estaba... Bien es cierto que se mantenía la calma, que se nos estaban dando avisos de mantenimiento de la normalidad, porque no había situación todavía de alarma, pero tengamos en cuenta que también esa información que nos estaban dando, pues no era como nosotros la estábamos viendo, sino como la estaban viviendo ya en otros países como en Italia, que también le ha pillado el toro, como diríamos aquí en nuestra tierra. ¿Qué ocurre? Pues que nos encontramos con que en el decreto de estado de alarma del país nos hemos encontrado con que se ha tenido que paralizar gran parte de la actividad. Incluso anoche ya se publicó el boletín oficial del Estado en el que todas las actividades no necesarias, no de primera necesidad, también se han paralizado. Y nos encontramos con que de los casi 13.000 hoteles que tenemos en nuestro país, pues solo han quedado, por situación sociosanitaria y de utilidad pública, se han quedado abiertos 370 para poder atender a sanitarios desplazados, a personal militar o cuerpos de las fuerzas de seguridad del Estado en todo el país. 370 hoteles simplemente al servicio de esa situación de alarma. Las aerolíneas están en tierra, salvo aquellas en las que están realizando también un servicio público para repatriación de viajeros, tanto desde España a sus países de origen como españoles que están en otros países, aunque hay situaciones verdaderamente dramáticas en países lejanos, en los que nos encontramos con que hay españoles que están teniendo serios problemas para poder regresar, por la distancia, por la carencia de frecuencias adecuadas, porque se les están acabando los fondos para poder subsistir allí en el destino, lo que quiere decir que estamos en una situación en la que verdaderamente la realidad nos ha superado. Mira, yo quería preguntarte varias cosas. En primer lugar, o sea, el sector turístico es muy amplio, entonces, bueno, pues normalmente ahí se suelen hacer como una serie de clasificación por actividades. En la parte en concreto en España y en el sector hotelero, ¿cuál es tu previsión? Al corto plazo ya lo acabas de decir, ¿no? Pero de aquí, por ejemplo, a verano, luego veremos lo que puede pasar en temporada alta, pero de aquí a verano, ¿cómo crees que se pueden desarrollar los acontecimientos? Intentando ser, antes hablábamos, ¿no?, de que se puede ser pesimista, optimista, pero vamos a ser lo más realista posible. ¿Cuál es tu previsión? Bueno, vamos a ser verdaderamente, siendo pragmáticos, ahora mismo la situación es de parálisis total. Más que nada porque hay un decreto que ha obligado al cierre de la actividad. Sí, Pero dos semanas, ¿vale? Sí, dentro de lo que cabe, también tenemos que hablar de la disposición y de la responsabilidad del sector turístico y del sector de los alojamientos en concreto, que se han puesto a disposición para medicalizar sus Correcto. establecimientos, que han donado su material, su mobiliario para poder equipar esas nuevas zonas de atención sanitaria de emergencia, lo que quiere decir que la responsabilidad del sector turístico es mucho mayor de la que siempre se hablaba de la responsabilidad social del sector hotelero, pero el sector hotelero, el sector turístico en general, es uno de los sectores más responsables y de los que más contacto tienen con la realidad socioeconómica de nuestro país. Si no es por ellos, nuestro país no lo podríamos entender igual, puesto que somos un país eminentemente turístico y ellos mismos son los que están arrimando el hombro para poder sacar adelante esta situación. Bien, dices que si de aquí a verano, ¿cómo vamos a poder salvarlo? Bueno, pues tenemos en cuenta que está ahora mismo todo paralizado. Tiremos un poco de situación económica tradicional de nuestro país. Somos un país basado en el sol y playa. Estábamos en temporada todavía baja. Ahora es cuando empezaba a arrancar.
Ahora es cuando tenía que empezar a arrancar, puesto que tendríamos que empezar a abrir nuestros hoteles para la Semana Santa, una de las temporadas que ayudaba a solventar todos los costes de todo un año. Semana Santa era uno de los puntos fuertes, económicamente hablando, del sector turístico. Sobre todo para el turista doméstico, para el español, que se movía tanto fuera de su lugar de residencia. Nos encontramos con que al mes de enero, nuestro sector turístico estaba con un 3% menos ya de afiliación con respecto al año pasado, por estas mismas fechas. Ya teníamos una ligera visión de que el sector estaba tendente a la incertidumbre que podía tener el mercado de este año 2020. Ya se veían luces intermitentes de que podía estar ocurriendo algo. No nos esperábamos que de este calibre, pero sí que nos encontramos con que el arranque se va a tener que retrasar, puesto que en lugar de arrancar en el mes de abril o en el mes de marzo, que es cuando se solían abrir muchos hoteles de zona costera, van a tener que abrir probablemente en mayo finales o principios de junio, que es cuando empieza esa temporada media. Soy de los que piensa que en el mes de julio podremos estar en plena actividad relativa, puesto que, he dicho antes, el sector turístico es ciertamente miedoso. Entonces, volver a tener la confianza del ciudadano para poder salir de su lugar habitual de residencia va a ser complicado. Va a ser complicado y ahí es donde tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solo los que nos dedicamos al sector turístico, sino también las instituciones para abrir y para mejorar la imagen de tranquilidad que es necesaria para que el sector funcione. ¿Qué podemos encontrarnos? Pues porque en el mes de mayo, en el mes de junio, todo arranque, pero al siguiente mes, el mes de julio, pues las ventas no van a ser iguales que las del año pasado, está claro, puesto que nos van a faltar nuestros turistas extranjeros. Muchos de ellos pertenecen a esos mercados emisores que van con retraso con respecto a nosotros en cuanto a la toma de medidas para frenar la pandemia, y esos turistas nos van a faltar, los turistas extranjeros y los turistas de mercados como el alemán, como el británico, el francés, que ellos van con retraso con respecto a nuestras medidas. Nosotros vamos con retraso con respecto a los italianos, pero ellos van con retraso con respecto a nosotros. Entonces nos van a faltar seguramente esos viajeros que tienen que salir de sus lugares de residencia. Vale. Bueno, la verdad es que yo tenía pensado luego entrar en el tema de la temporada alta, de lo que tú decías de junio y julio. Vamos a ir un poco por orden en el tema de las líneas aéreas, que es un colapso mundial, ¿no? Todas las noticias que están llegando. En el sector en concreto, en España, a corto plazo, las noticias que estamos oyendo son de ERTES, bueno, ya luego lo comentaremos el caso de Iberia. ¿Cómo ves, o sea, cuál es tu previsión en este tema? Entiendo que también estamos hablando de una parálisis, pero ¿cómo lo ves? Pues nos encontramos con que más de un 70% de las flotas aéreas están en tierra. De hoy para mañana no se vuelven a reactivar todas las frecuencias, no se van a reactivar todas las rutas. Las rutas se mantienen, las de mayor necesidad y sobre todo de mercancías se están manteniendo, pero en cuanto a líneas de transporte regular, gran parte de un 70% de sus frecuencias han sido canceladas. ¿Qué supone eso? Pues supone que los expedientes de regulación temporal de empleo que se han puesto a la orden del día en las grandes empresas, Iberia, como hemos comentado, ha hecho un ERTE para 3 meses, Europa también, para toda su tripulación de cabina, sus pilotos también tienen un ERTE de 3 meses, lo que supone que en esos 3 meses, cuando regresen, será ya cuando comenzaba nuestra temporada alta. ¿Quiere decir que van a empezar como si no hubiera pasado nada de la noche a la mañana? Es difícil, es difícil. Es una situación en la que no es posible poder arrancar grandes estructuras como las que disponemos en el sector turístico, como para que de un día para otro puedan funcionar todas las frecuencias sin ningún tipo de problema. Ten en cuenta que muchos de los aparatos que están ahora mismo en tierra tendrían que estar en otras localizaciones para poder mantener esas rutas. ¿Qué ocurre? Pues que para poder volver a arrancar va a costar unas cuantas jornadas de
pues De eso, de adaptación. conexiones, de adaptación de las conexiones para poder volver a estar al mismo ritmo que se Sí, estaba antes. claro. Bien es cierto que teníamos una situación en la que con más de 2 millones de operaciones en los aeropuertos españoles, ponernos a funcionar de hoy para mañana, que eran en torno a 150.000 operaciones diarias, mensuales, perdón, en nuestro país, del mes de mayo al mes de junio, de 0 a 100, va a ser difícil volver a esas 150.000 operaciones en temporada baja. En temporada alta estábamos hablando de casi, prácticamente 200.000 operaciones al mes. Entonces, para poder llegar a esos más de 2,5 millones de operaciones anuales en los aeropuertos españoles. ¿Qué nos puede llevar? Pues que de los 260 millones de pasajeros que nos llegaban o que movíamos a través de los aeropuertos españoles, vamos a perder más de un 40% de esos pasajeros. No perder, sino que no les vamos a poder dar servicio, puesto que no estamos ahora mismo en disposición de dar servicio. Vale. Mira, ahora te iba a preguntar sobre las agencias de viajes. Hay un asistente a este seminario web, este webinar, que te pregunta sobre este tema de las agencias de viajes, ¿no? En concreto, él quiere saber tu opinión sobre cómo ha impactado la pandemia a los viajes combinados y sobre el tema de la resolución de las cancelaciones, ya que, como sabes, ¿no? Las agencias de viajes son responsables solidarios y sufren de primera mano el impacto financiero al tener que asumir ellos, ¿no? El coste, ¿no? Tienen que reembolsar en un plazo de 14 días y tal y como él comenta en el chat, él no ha el sector no ha recibido ninguna información del gobierno sobre este particular, a diferencia, por ejemplo, de lo que él dice que ha pasado en Italia, que sí que han tenido solución o han escuchado por parte del gobierno una solución, ¿no? Pues, ¿te puedes creer que creo que es porque el propio gobierno no ha tenido en cuenta que el sector de los viajes vive también gracias a los intermediarios? El sector de la intermediación turística está siempre a la retranca de lo que van viniendo de otros sectores. Y además ahora se ha encontrado con que es el pagador de las deudas ajenas con Sí. dinero que no tienen. El, el decreto del 2018 que regulaba los viajes combinados, pues efectivamente hablaba que los agentes de viajes son subsidiarios y tienen que reembolsar el dinero de los clientes, pero el dinero ellos no lo tienen, puesto que los clientes lo habían adelantado, ellos lo han pasado a los proveedores de servicios turísticos, que pueden ser alojamientos, pueden ser aerolíneas, pueden ser operadores turísticos, pero es que esos ahora mismo, pues la respuesta que están dando ante los reembolsos o cancelaciones está siendo la de, bueno, te doy un bono o un voucher de servicios para que tú puedas facilitar al cliente que viaje en otro momento. También lo están haciendo con los clientes directamente. A los clientes que cancelan sus viajes les están ofreciendo poder modificar la fecha. ¿Quiere decir que esto es lo correcto? Pues yo, a mi entender, no. Creo que es necesaria una modificación de ese decreto, puesto que ese decreto no contaba con una parálisis de todo el sector. Puede ser que en un momento dado, para un agente de viajes en la que, por una circunstancia de un proveedor turístico que ha cerrado, tenga que hacer frente a una serie de pagos, pero en este caso no es un proveedor turístico, es un sector completo. Entonces, bien es cierto que el sector de los agentes de viaje ahora mismo necesita una modificación de ese decreto para que no sean ellos los subsidiarios de un dinero que ellos no tienen, puesto que no es suyo. El dinero de ellos simplemente era un cambio de mano, porque ellos, su comisión, la parte de su beneficio, no la han recibido en Claro. muchos casos. También estaban trabajando con unos márgenes tan bajos que tampoco tienen un soporte ahora mismo, unas alforjas, como dicen en mi pueblo, no tienen alforjas ahora mismo para poder sostener esa situación. Entonces sí que es cierto que el gobierno se ha olvidado del sector turístico y en este caso sí que se ha acordado del sector del receptivo, pero no del emisor. Y en este caso los agentes de viajes emisores son los que están sufriendo enormemente, puesto que ellos están viéndose en una situación bastante precaria. Sí. Mira, hay más preguntas, está siendo muy interesante porque te están haciendo muchas preguntas, las vamos a ir haciendo poco a poco. Antes de pasar, me gustaría terminar porque hemos estado viendo el sector hotelero, hemos estado viendo el sector de transportes, los intermediarios, las agencias de viajes, los turoperadores. Nos falta todo ese sector
que no incluye los anteriores y que, bueno, pues otros servicios de restauración, que en España es enorme el tejido empresarial que hay en esto, que están sufriendo en estos momentos. Sobre todo estoy pensando en muchas pymes, ¿no? Sobre todo en muchos negocios familiares. ¿Cómo ves este sector en este momento? Este subsector del sector turístico, el sector de la restauración Pues, y de otros servicios vinculados al servicio principal de alojamiento y viajes. pues tienes razón, el sector de la hostelería es uno de los que en nuestro país siempre nos vanagloriamos de que tenemos uno de los sectores hosteleros más ricos y con mayor número de establecimientos por habitante que hay en todo el planeta. Lo que ocurre es que el sector en muchos casos son, como has dicho, son negocios familiares en los que por el cierre obligatorio se han visto obligados a cerrar y no tener en ningún caso ningún ingreso, salvo los que ha previsto el gobierno por una disminución del más del 40% en su facturación. En este caso es un cero redondo como recurso el que están recibiendo de ingresos. Nuestro sector hostelero cuenta con pues, una cantidad de más de 1,5 millones de personas trabajando, tanto directa y más, yo creo que duplicando de manera indirecta. ¿Qué supone eso? Pues supone que son muchas familias sin recibir ingresos en estos momentos en los que es muy probable que cuando esto arranque su facturación fuese más más corta o más pequeña que en años anteriores, pero lo suficiente como para poder cubrir sus costes, puesto que somos un país en el que la hostelería forma parte de nuestro día a día y nosotros somos consumidores de servicios hosteleros sí o sí, por cultura, por cultura mediterránea, podría decir. ¿Qué ocurre? Que hasta ese momento, hasta el momento en el que ellos puedan arrancar, van a ser muchas semanas sin ingresos y eso va a ser muy difícil de sostener. ¿Cómo podemos solventarlo? Pues probablemente compensando cuando ellos vuelvan a arrancar, puesto que ellos también van a ser responsables de que la situación se normalice. Si volvemos a salir y todos vamos con miedo y todos vamos con precaución, bueno, la precaución lo vamos a tener que mantener durante muchos meses, pero la normalización, la cercanía, esa psicología de bar que tenemos en nuestro país, esa no la podemos perder. Y ellos son verdaderamente responsables de que cuando arranquemos, todo el mundo note que estamos a tope con ellos y que ellos son los que nos van a facilitar que salvemos la situación. Muy bien, mira, ya tengo más preguntas, pero te voy a intercalar con algunas de las preguntas que te están haciendo aquí. Hay una persona, Sí. Rafael Guardans, que, bueno, dice, Ignacio, estás hablando de la recuperación del turismo interior, pero, claro, ¿cómo con este tema que ha salido ayer, antes de ayer, ¿no? Cuando el decreto este que se pone hoy en marcha, ¿no? De las vacaciones retribuidas, pero que se tienen que recuperar las horas, esta recuperación de horas evidentemente va a impactar en ese turismo interior, ¿no? Y luego también habla de esa depre generalizada en la cual nos encontramos, o entiende él que nos encontramos todos, y que también puede verse afectada. Entonces, o sea, al final, estas 2 semanas de vacaciones retribuidas o como quieras llamarlo, se tienen que recuperar y eso son horas o son jornadas de pernoctaciones, de salidas, etcétera, de viajes que no se van a hacer. También eso también influye. Y luego la situación de ánimo. Esto, ¿tú qué piensas sobre esto? Vamos a ver. Es cierto que el anuncio que hicieron ayer desde el gobierno para eh, cerrar completamente las actividades no necesarias en el país es una medida muy dura, en el que piden el esfuerzo de los empresarios durante 15 días para que retribuyan las vacaciones de sus empleados, en el que pide el esfuerzo de los empleados para que consuman 15 días de su periodo de descanso en función de una situación sobrevenida, en el que el sacrificio no va a ser solo de estos 15 días, sino que ya el resto del año vamos a tener que ir del tirón hasta final de año y en muchas ocasiones eso puede resultar contraproducente para la producción del propio sector. Pero bien es cierto que son medidas extraordinarias que tendremos que ver cómo se van a paliar luego una vez que volvamos a arrancar. En este caso son medidas obligatorias para tratar de frenar
y la pandemia y el nivel de infección que está teniendo este virus. Pero en el futuro tenemos que ir viendo cómo vamos paliando pues el ejercicio económico. Creo que es de no quisiera ser faltón, pero creo que es de una ignorancia supina pensar que por paralizar las actividades no necesarias durante 15 días, dentro de 15 días vamos a ser todos, vamos a estar al 100%, cuando no es posible, puesto que tenemos que volver a arrancar todo el sistema productivo. Entonces, no es posible volver a arrancar al 100%. Tiene que ser una reactivación de manera gradual. Sí que es cierto que he hablado sobre el sector turístico de interior, porque en estos momentos, mes de marzo, finales, principios de abril, es el sector que se ha visto más afectado, puesto que el sector de sol y playa todavía no había empezado su temporada. Entonces, gran parte del sector turístico del sol y playa todavía no estaba funcionando. Entonces, ellos aún no se han visto verdaderamente afectados. Sí, aquellos que estaban dentro de la campaña del Inserso, que han perdido más de 150.000 reservas, pero aún no es el centro de atención económica en cuanto a la afectación que ha tenido esta paralización, puesto que ellos todavía no habían arrancado. Bien es cierto que hay algunas opiniones que están diciendo que el sector del Inserso, todo lo que son los paquetes que no se han podido consumir en esta temporada baja, se podrían trasladar a la finalización de la temporada alta o incluso antes para poder arrancar. Pero tengamos en cuenta que esas 150.000 paquetes turísticos del Inserso que no se han podido consumir es, además, de la población de mayor riesgo en cuanto a posibles cuadros más graves por la afectación del virus. Entonces, vamos a tener que buscar otras medidas para poder reactivar esos 150.000 paquetes turísticos del Inserso. Es bien la pregunta que hace el asistente al seminario es bastante interesante, puesto que nuestro sector turístico, a pesar de ser tan potente, también es el que va a necesitar mayores incentivos para poder volver a arrancar. No solo en la parte empresarial, sino también en la parte promocional para poder mostrar una imagen de marca recuperada y devolver la confianza a los consumidores. Ahora, mientras estabas hablando, me acaba de salir una alarma, esto es para que veas que estamos en riguroso directo, diciendo que Fernando Simón, del Ministerio de Sanidad, que lleva con la cabeza con este tema, acaba de dar positivo en coronavirus. Esperamos que se recupere pronto, pero vamos, parece ya una ironía. Mira, hay más preguntas. Una es, creo que es Alejandro Maldonado, no sé si es correcto, porque no viene reducido el nombre. Y es, ¿cuál es tu opinión sobre si esta vuelta a la normalidad puede ser a través de lo que él llama un soft landing, ¿no? Un aterrizaje suave de la crisis, con, por ejemplo, ¿no? Dice pues, que se puede haber reuniones limitadas, playas acotadas, restaurantes con un límite de aforo, horarios limitados, un poco para que no sea salir todos a la calle a lo loco y tener un nuevo brote epidémico. ¿Cuál es tu opinión de por dónde deberían ir los tiros, ¿no? Aunque es difícil, ¿no? Pero bueno, ¿qué opinas? Es que en el momento en el que nos den el pistoletazo de salida va a ser muy difícil controlar a todo el mundo, que tenemos una cultura de calle tan grande. Además, cuando está empezando ya la primavera, que ya ha salido el sol, tenemos el cambio horario. Oye, este año nadie ha hablado sobre el síndrome del cambio horario. Quería hacer esta llamada de atención. El cambio horario no nos ha afectado, ¿verdad? Son de estas cosas en las que nos fijamos en ciertos detalles en otras ocasiones y ahora lo vemos como que me falta el sol, me falta la calle, me falta el contacto con personas. Va a ser muy difícil el poder controlar ese soft landing. Ese soft landing va a ser muy difícil. Vamos a acotar entonces la libertad de movimientos. Vamos a tener que controlar el aforo aún más de los establecimientos hosteleros. No lo sé. Yo creo eso ya es mucho más difícil. Está siendo difícil mantenernos en casa confinados y luego cuando salgamos a la calle vamos a tener
aún más control de nuestro movimiento, va a ser muy difícil. Son decisiones muy difíciles. El soft landing va a ser verdaderamente complicado. En espacios abiertos como una playa, en el que se quiera acotar los espacios de... yo no soy capaz de creer que por muy civilizados que seamos y por muy bien enseñados que estemos después de un mes que estemos en cuarentena o en confinamiento, no veo yo que el acotar las playas sea una de las medidas que vayamos a cumplir estrictamente. ¿Cabe la posibilidad de hacerlo? Sí, claro. Ahora mismo los escenarios son infinitos, Bien. pero tenemos que ser verdaderamente claros en lo que pretendemos. Si lo que se pretende es arrancar el sector turístico, tenemos que recobrar la confianza, y esa confianza en la reducción de actividad de los servicios hosteleros o de los alojamientos va a ser verdaderamente difícil. Vale. Imagínate, perdona, pero te Sí, voy sí. a poner un ejemplo. En un hotel de playa, ¿vas a acotar el servicio de piscina, aquellos que tengan piscina, cuando el contacto en la piscina es directo? Entonces, o se elimina el servicio de piscina, de toallas en la piscina, Sí. de hamacas. Entonces, no es acotarlo, sino simplemente es eliminarlo, Mm. puesto que las decisiones tienen que ser así. No valen medias tintas. No, bueno, la piscina de aquí para allá no se puede utilizar, pero de acá para allá. No, no, no. Esto es igual que. Y la playa lo mismo. Entonces, bien es cierto que serán decisiones difíciles, y el soft landing yo no creo que sea una de las soluciones más A las adecuadas. soluciones, ¿no? Mira, Ignacio, hay muchísimas preguntas. Te están preguntando sobre el tema del turismo de negocios, del turismo chino. Hay una pregunta, luego, yo creo que nos da tiempo porque todavía tenemos un pequeño rato para seguir hablando de estos temas. Hay una de las cuestiones que también ha salido y es el tema de España como destino seguro, ¿verdad? O sea, eso es un tema que tú lo has dicho al comienzo, ¿no? El turista, por definición, es muy conservador y busca, lógicamente, busca descansar y busca seguridad. ¿Tú crees que en la mentalidad de ese turista que visita España, que normalmente en un porcentaje muy alto es un turista europeo, en este momento con las noticias que hay, cómo podemos dar seguridad, sobre todo en la temporada alta, para que diga, pues puedo ir a España y no voy a tener absolutamente ningún problema? ¿Cómo podemos, esta marca de España, que se ve afectada por esta epidemia a nivel global, pero en nuestro país, pues es uno de los, como dicen los ingleses, un hotspot, ¿no? Tienes un punto, somos uno de los países donde más estamos en los titulares de los periódicos por el número de contagios y el número de muertes. Esto, que es una realidad, ¿cómo puede afectar al turismo? Y si afecta, ¿cómo tú crees que se puede solucionar? Pues al principio te lo he comentado. Somos uno de los sectores que más notamos la incertidumbre, y habrá que hacer un gran esfuerzo de marca destino para poder volver a situarnos como un lugar seguro, pero vamos a darle la vuelta a la tortilla desde el propio sector y desde el propio destino. ¿Cuál es el destino origen seguro? Claro, Es que ahora tenemos que cambiar también la pregunta. claro, ¿El punto de origen es seguro como para poder efectivamente. abrir nuestras fronteras? Ten en cuenta que, si recordamos las semanas que nos han precedido, uno de los puntos de mayor reivindicación era cerrar los accesos internacionales, Correcto. el controlar las personas que venían de otros países, sobre todo de lugares en los que había contagio, cómo controlar el acceso de personas o el movimiento de personas desde los lugares habituales de residencia a puntos vacacionales, cómo se han tenido que controlar las salidas de las ciudades, puesto que había momentos en los que incluso ha habido gente que han hecho verdaderas caravanas para poder salir de grandes ciudades, para ir a sus dobles residencias, y cómo de esa manera se ha extendido más la pandemia. Entonces tenemos que pensar no si somos un destino seguro, sino qué puntos de origen son seguros para volver a abrir nuestros puntos de acceso. Una vez que nosotros tengamos claro esa respuesta, nuestro sector va a poder trabajar perfectamente, puesto que si el punto de origen es seguro, no va a haber, manteniendo una serie de medidas
de precaución, preventivas, de control de la cadena de alimentación, del control dentro de los establecimientos. Esas medidas son preventivas, pero tienen que ser no de limitación de la libertad de movimientos, pero sí de prevención de la expansión de una nueva, para evitar una nueva expansión de la pandemia. Uno de los riesgos que podemos tener es que si se abre de nuevo el movimiento de las personas, que podamos salir de casa, que haya una nueva recaída. Entonces vuelva a crecer la curva famosa. Entonces tenemos que tener claro que o lo vencemos a la primera o verdaderamente tendremos un problema muy grave. Ahora es el momento en el que, ya que se han tomado las medidas, tenemos que vencerlo sí o sí. Y cuando nos volvamos a reactivar, tenemos que ir adelante al 1000% para poder avanzar y poder reactivar nuestro modo de vida y volver a atender a nuestros clientes sin ningún temor a una recaída o a una nueva infección. Lo que tenemos que conseguir es que en esta primera sea la única y que lo consigamos vencer. No puede haber opción a una segunda opinión. O sea, no podemos permitirnos el lujo de tener una segunda recaída. Entonces, el sector turístico tiene que ser verdaderamente responsable de que en el momento en el que esto arranque, no solo tenemos que ser optimistas por un futuro que se nos abre para normalizar nuestra vida, sino también tenemos que tener claro la respuesta a esa pregunta que te he hecho yo a ti. ¿Cuáles son los puntos de origen seguros? Puesto que, aunque sea muy doloroso para nuestro mercado, bien es cierto que no nos podemos permitir una segunda recaída. Muy bien. Oye, Ignacio, tenemos muchísimas preguntas, pero lo que ya no tenemos es tiempo. Bueno, te digo que te preguntan sobre el turismo chino, sobre el turismo de negocios, las campañas promocionales que se tienen que hacer para reforzar esta imagen de marca. También te hacen preguntas, bueno, sobre lo que has comentado antes de las coberturas para las agencias de viajes. El turismo MICE, que te preguntan que si se le puede dar una salida al turismo MICE, si se lo van a poder permitir. Yo quería acabar pidiéndote, bueno, también hay unas preguntas sobre Iberia, qué va a pasar, se está hablando, ¿no?, de la nacionalización posible, ¿no? Todavía salió una noticia de que Boris Johnson se estaba planteando nacionalizar British Airways, o sea, que ya lo ves ahora y dices, o sea, no me lo creo que se esté hablando de este tema, simplemente, claro, como es su compañía de bandera, pero claro que, curiosamente, si no me equivoco, British Airways pertenece al holding IAG que tiene sede en España. O sea que no sé cómo se podría articular eso. Lo veo muy complicado y no sé si es el momento de plantearlo, pero bueno, ellos en este momento post-Brexit se puede plantear así. Simplemente, ya por acabar, danos un mensaje de esperanza para lo que queda menos de ejercicio, ¿no? Yo creo que estamos en una operación, si fuéramos estuvimos en el Ministerio de Operación Salvar los Muebles, ¿no? Esto es un poco lo que, no solamente por lo que ha pasado y lo que puede pasar hasta el verano, sino de la temporada alta que todavía se puede salvar en cierta forma, ¿no? ¿Qué mensaje de esperanza tú crees que nos podemos agarrar para que realmente este año, que no va a ser el del año pasado, en los años anteriores, lógicamente, en esos números que siempre eran pues de Champions, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer en esta situación, Ignacio? Bien, pues mira, César, es muy importante tener en cuenta que todos tenemos que interiorizar que la situación que estamos viviendo no es que sea histórica, sino que supera cualquier tipo de previsión sobre escenarios difíciles que ha tenido que vivir cualquier sociedad. Pero sí que es cierto que estamos en un momento en el que están saliendo a la luz lo mejor de cada uno. Está saliendo a la luz cómo cada uno somos responsables de cuidar del vecino, de cómo tener y cómo atender a los que más lo necesitan, de cómo pensar y empatizar con aquellos que tienen mayores riesgos y por ello, por esa responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos, nos hemos quedado en casa. Por esa misma responsabilidad, además, nuestro sector ha demostrado que está a la cabeza en la atención de sus clientes y de sus futuros clientes o ni siquiera simplemente de sus vecinos,
poniendo a disposición sus instalaciones, sus mobiliarios, sus recursos humanos para poder ayudar en este momento de crisis. Esa responsabilidad, ese saber estar del ciudadano, es lo que nos da muestras de que cuando esto acabe vamos a ser no mejores personas, sino que vamos a ser más conscientes de que y vamos a valorar más lo que tenemos. Vamos a valorar más nuestra libertad de movimientos, vamos a valorar más nuestro sector turístico por responsable, por trabajar por el bien de su propio vecindario, por estar pendientes de lo que ocurre a nuestro alrededor. Muchas son las cocinas de los hoteles que están a pleno rendimiento para poder dar servicio a hospitales, para poder atender a residencias de ancianos. Entonces, eso la sociedad lo reconoce. Y ese reconocimiento va a llevar a que cuando nos normalicemos, cuando nos reactivemos, porque tiene que haber una reactivación, no será un soft landing, tiene que ser una reactivación en la que todos salgamos con plena libertad, sin ningún temor y en el que demostremos que estamos al lado de nuestro sector turístico. Que consumamos nuestros servicios de hostelería, que consumamos nuestro sector hotelero, que disfrutemos de los paseos marítimos de nuestras playas, que disfrutemos de nuestros lugares naturales, que disfrutemos de nuestras ciudades, puesto que es el mejor motivo para devolver la responsabilidad de aquellos que están ahora mismo trabajando por encima de sus posibilidades para poder ayudarnos a vencer este maldito virus. Entonces es un momento de acordarnos de los que nos faltan, de aquellos que lo están pasando mal, de ser verdaderamente conscientes de que tenemos que seguir las instrucciones que nos han dado, pero sobre todo que el día que estemos ya en la calle, disfrutando de los rayos del sol, en cualquier banco de cualquier plaza, pensemos que ese pequeño comercio, ese pequeño bar, ese hotel familiar que hay en cualquier destino, esa casa rural, es el que tenemos que consumir mucho antes que irnos a cualquier otro lugar, puesto que tenemos que devolverles tanto como ellos nos están dando ahora mismo a nosotros. Muy bien, sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que no sé si la frase no todo va a ser lo mismo, en este caso encaja, pero desde luego va a ser muy diferente. Y en este sector, por supuesto que también. O sea que... Bien, Ignacio, oye, a mí me ha encantado esta reunión online, este coloquio online contigo. Hablamos con más gente también. Sí, don Ignacio Ruiz, profesor de turismo en la Facultad de Comercio y Turismo de la Universidad Complutense de Madrid, es un experto en este ámbito. He estado encantado de compartir este rato contigo. Tenemos muchísimos espectadores que han estado siguiendo. Este coloquio se va a poder ver en nuestro canal de YouTube de Executive Forum en, no sé, 1 o 2 días, me parece. Vamos a seguir manteniendo coloquios online con expertos. Mañana tenemos un coloquio sobre el sector inmobiliario, la inversión inmobiliaria, que también está en este momento, por así decirlo, pues, abierto, qué es lo que puede pasar. Y pasado mañana, con ex inspector del Banco de España, vamos a hablar sobre el sector financiero, entidades de crédito y entidades aseguradoras. Pues muchísimas gracias, Ignacio. Gracias a todos los asistentes por venir. Y bueno, pues estamos en contacto para futuras reuniones. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias, César. Hasta luego a todos. Adiós.